Muy buenas tardes a todas y todos. Muy buenas tardes, diputado. El acta de la sesión 76 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 77 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Esta es nuestra segunda sesión del día de hoy, así que ya nos hemos saludado con casi todos y todas. Le damos la palabra a nuestra abogada secretaria para la cuenta de hoy. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Una carta de la Coordinadora de Tomas y Campamentos San Antonio, Cartagena, por la cual solicita audiencia con la Comisión para el mes de mayo para manifestar el malestar, parecer y propuestas a propósito de la Ley 21.633, que en palabra de los solicitantes los criminaliza, afecta y expone a la posibilidad de un desalojo latente y permanente, a pesar de ser quienes padecen como perjudicados una crisis habitacional provocada por el Estado, sus sucesivos gobiernos y quienes ostentan el poder de turno, frente a lo cual no existe solución alguna. Una comunicación de la bancada del Partido Unión Demócrata Independiente, por el cual informa que el diputado Felipe Donoso reemplazará al diputado Sergio Bobadilla. Una comunicación del Frente Amplio, Red de Comunes y Convergencia Social, por la cual informa que la diputada Erika Ñanco reemplazará a la diputada Mercedes Bulnes en la sesión de hoy. Eso es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretaria. Sobre la cuenta, aprovechamos a hablar a la diputada y diputados que se suman hoy día a la comisión sobre vamos a dar la palabra en varios. Diputado, diputada, varios. Bien. En ese caso vamos a empezar de inmediato con la orden del día. Le vamos a pedir a todos que nos concentremos. Esta sesión tiene por objeto dos materias. En primer lugar, recibir en audiencia a la ministra de Bienes Nacionales, a doña Marcela Sandoval Osorio. Le damos la bienvenida. No nos habíamos encontrado como comisión, creo, ¿no? No, presidente, muchas gracias. Bienvenida. Gusto saludarlo. Por su intermedio, saludar aquí. Así que la vamos a tener que invitar más seguido a la comisión. Y la invitación a la ministra es con el propósito que exponga acerca de la agenda legislativa y los planes y programas que tiene contemplada dicha cartera de Estado, entre otros antecedentes que pueda aportar y, por supuesto, aprovechar esta audiencia, esta visita, para poder conversar, consultar, intercambiar sobre diversos temas. Pero además nos interesaba también la opinión del Ministerio de Bienes Nacionales, así lo habíamos manifestado, sobre el proyecto que estamos viendo en este momento, que es el que está con suma por parte del Ejecutivo. Entiendo que así está acompañado de los abogados asesores, Luis Felipe Sepúlveda Reyes. ¿Dónde está Luis Felipe? ¿Qué tal? ¿Cómo está Luis Felipe? Bienvenido. Y Felipe Reyes. Ok. Bueno, está despejado el tema. Del gabinete del subsecretario de Bienes Nacionales. Así que les damos la bienvenida. Y posteriormente vamos a continuar con el proyecto que hemos estado viendo, que estuvimos viendo también en la sesión de hoy día en la mañana. Y para eso también está invitada la ministra, así que vamos a traer los dos temas. Y también tenemos invitados a algunos otros personas que pueden hablarnos sobre el tema, y eso lo vamos a detallar una vez que entremos en ese proyecto de ley. Y por supuesto están con nosotros desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Vicente, María Francisca, y estaba Janet Tapia, se nos fue doña Janet. Y vi que también está doña Verónica, la vi por ahí, de la biblioteca, y está, siempre se pone por allá, ¿cómo está? Bien, entonces, dicho lo que hemos dicho y pidiéndole a quienes nos acompañan que nos ayuden a bajar un poco la voz, vamos de inmediato a darle la palabra a la ministra de Bienes Nacionales, doña Marcela Sandoval, para que nos exponga, la escucharemos atentamente y por supuesto después damos un tiempo para
poder hacer las consultas y los intercambios correspondientes. Ministra. Presidente, muchas gracias por el espacio. Quería consultarle cuánto tiempo tenemos para ver cuánto me apuro o no, porque como está dividida la sesión, entiendo. Le devuelvo la que, pregunta, ministra. ¿Cuánto tiempo cree que necesita? Unos 15 para exponer la primera parte, para que nos interesaría mucho también ahí dejar espacio para consulta. Sí, tenemos en total esta sesión, tenemos a partir de este momento 1:45 y para el proyecto mismo de ley vamos a recibir hoy día a don Gabriel Lagos, que lo vi por ahí está, Gabriel Lagos, y que viene acompañado, y además a usted misma. Ya. Así que perfecto. Si nosotros estamos unos 45 minutos en el tema del Ministerio de Bienes Nacionales, más las consultas que podría haber, y después en el proyecto estamos bastante bien. Enviamos una PPT, perfecto. Sí, van a ver varias imágenes porque lo que nos interesaba era mostrar ahí nuestra actividad en terreno, y ahí voy a ir complementando con números. ¿Quién va a ir avanzando la PPT? Ah, pero tú le vas. Sí, bueno, como la citación tenía que ver con dar cuenta desde el Ministerio de Bienes Nacionales de la gestión legislativa, pero también de los programas, de los avances en términos de política pública que hemos estado desarrollando durante el gobierno, pero nos vamos a concentrar también en algunos datos del último año. Esto viene muy bien, esta citación, porque justamente son datos que hemos ido actualizando a puerta de la cuenta pública, tanto del presidente como de la cartera del Ministerio de Bienes Nacionales. Y en el sentido del trabajo legislativo, esta es una cartera que no ha concentrado tradicionalmente un trabajo legislativo tan extenso. Sin embargo, nos hemos puesto como desafío mejorar algunas normativas, algunos cuerpos legales, dado que muchas de las normas que rigen el trabajo regular del Ministerio de Bienes Nacionales respecto a la regularización de título de dominio, saneamiento y también acceso a bienes nacionales de uso público, datan muchas de ellas de la década del 70 y requieren evidentemente una mirada respecto de los nuevos desarrollos urbanísticos y también mucha mayor coherencia y armonización respecto de normas, por ejemplo, que se relacionan con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y que hoy día, digamos, vamos a ver en la segunda parte. En ese sentido, bueno, está lo que vamos a tratar en la segunda parte, que tiene que ver con la miscelánea y la reconstrucción, pero también lo que nos compete con el Fondo de Emergencia Transitorio por Incendio. Ahí el Ministerio de Bienes Nacionales cumple un rol muy, muy clave respecto a la regularización de título de dominio, y ustedes sabrán, entiendo que acá, el diputado Cuello es parte de esta comisión, ¿no? En el caso de la región de Valparaíso con el mega incendio, se agudizaron mucho más las situaciones de evidenciar que nos encontramos en terreno con loteos irregulares, con personas que no tenían saneado sus títulos de dominio y también con situaciones de campamento. Entonces, evidentemente, y algunas también emplazamientos, instalaciones que estaban en zonas francamente evaluadas como de riesgo, según varios informes. Entonces, en el mega incendio, evidentemente, el desafío fue mucho mayor de lo que nos ha generado el desafío de regularizar en otros incendios forestales ocurridos en el primer año, digamos, del gobierno del presidente Boric, y también en los episodios de inundaciones, que también están siendo abordados. Bueno, ahí, como ustedes bien saben, se crea este fondo de emergencia transitoria, y más allá de los recursos que se disponen en este fondo de emergencia, también es muy importante que se autoriza de alguna manera a las municipalidades rebajar de manera excepcional el pago de derechos municipales, que ha sido una traba, digamos, para la subdivisión de terrenos fiscales, y en algunos casos también eximir de aquello. Entonces, evidentemente, eso permite avanzar en la reposición de títulos, pero también en la construcción de viviendas y en otras materias relacionadas con la reconstrucción. Este proyecto está en su tercer trámite constitucional. Luego, uno de los proyectos está el proyecto de ley que moderniza el decreto ley 2695, que
es un decreto fundamental para la labor del Ministerio de Bienes Nacionales, puesto que es lo que nos permite regularizar la pequeña propiedad de raíz. Y ahí este decreto, digamos, las modificaciones que nosotros hemos ingresado, no han ingresado al Congreso, sino que son materia de estudio en este momento de SECPRES. Nosotros hemos enviado este proyecto y cuyo propósito fundamental es modernizar este cuerpo normativo. Que como bien decía al principio, data de 1979 y las realidades hoy día de urbanización y también de fijación de deslinde, evidentemente son materias que se tienen que abordar de otra manera, porque hoy día, lo hablábamos con el ministro Monte en un seminario hace algunos meses, los límites entre lo rural y lo urbano muchas veces son difusos y también influyen en la regularización de la pequeña propiedad de raíz. Y esto no solo va a permitir robustecer las competencias de esta división, que es clave para el Ministerio de Bienes Nacionales, sino también va a permitirnos operar en algún sentido mucho más rápido para dar esta certeza jurídica, que muchas veces nos vemos con impedimentos que impiden, digamos, que podamos regularizar. Y esto también, estas modificaciones tienen como propósito establecer un principio de coordinación mucho más efectivo con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El otro proyecto de ley que está por ingresar, digamos, en el segundo semestre o sea, lo teníamos estimado para junio, julio, que tiene que ver con garantizar el libre acceso a bienes nacionales de uso público. Esto fundamentalmente tiene que ver con el acceso, la fijación de acceso a playas, ríos, lagos, mares o cualquier curso de agua, porque esa es la interpretación. Sin embargo, ahí nos hemos encontrado, y ustedes bien sabrán, siempre este tema se viraliza en los episodios de estivales. Sin embargo, es un tema que todo el año está presente. Esto, el Ministerio de Bienes Nacionales lanzó una campaña a fines de diciembre fomentando la denuncia pública, pero también de una manera de educar a la ciudadanía, que se llama Las playas son tuyas todo el año, pero de manera de que efectivamente la fijación de acceso es un problema que nos afecta todo el año, porque no es solo para fines recreativos, sino también para el turismo sostenible, para los proyectos productivos, para los pequeños pescadores. Entonces hay un tema con la fijación de acceso a la que nos hemos visto enfrentados, y con el desafío también de regular, puesto que hoy día es muy laxa la normativa respecto a lo que se define como acceso. De hecho, no está establecido el tema del acceso vehicular, que es una de las preguntas que siempre llegan, y el momento de fijar el acceso se nos presenta, digamos, en el territorio. Evidentemente la geografía es un tema que hay que considerar, porque no todos los accesos de playa, no nos imaginemos las playas del litoral central, digamos, terrenos planos con caminos, digamos, sino con condiciones de urbanización, sino que estamos hablando de lugares muchas veces alejados, pero donde concurre gente y también concurren turistas. Y ahí, evidentemente, lo que necesitamos regular también es que esté establecido cuáles son los tipos de acceso, a qué multas se exponen hoy día, la actuación también de los jueces de policía local en este tema, y corregir, digamos, en términos de coherencia legislativa, que se menciona en la legislación vigente la figura del intendente, y como ustedes sabrán, hoy día esa figura no existe. Son los delegados presidenciales los que, en coordinación con el Ministerio de Bienes Nacionales, fijamos los accesos a estos bienes nacionales de uso público. Entonces tenemos que corregir aquello, y ese es un proyecto que tenemos de modificación y que vamos a ingresar a SECPRES. Por otro lado, hay un proyecto que está en el Congreso en su segundo trámite. Sí, nos correspondió venir a hablar a las comisiones de Recursos Marítimos y Pesca del Senado y a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Porque si bien no se ha ingresado desde el gobierno la indicación sustitutiva que viene a mejorar o a complementar el proyecto sobre concesiones marítimas y administración del borde costero, se nos pidió opinión y un marco, porque efectivamente estas indicaciones están dentro de lo que es el pacto fiscal.
es una prioridad y lo más probable es que ingrese esta indicación sustitutiva en las próximas semanas o posterior a la cuenta pública, se estima. Entonces es algo que hemos estado trabajando con la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, con SECPRES y con, por supuesto, con nuestro ministerio. Y el diagnóstico global que se tiene respecto de la administración y el otorgamiento de los permisos de concesiones es que evidentemente son uno de los permisos que más demoran, que efectivamente ahí la recaudación fiscal se dilata, evidentemente, con aquello, donde los criterios de otorgamiento tampoco son tan claros y donde se necesita también actualizar competencias respecto a esa división. Este es un diagnóstico compartido tanto por la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, que seguirían con esta indicación sustitutiva, manteniendo evidentemente todo lo que tiene que ver con sus competencias en cuanto a soberanía estratégica, materias de estrategia. Sin embargo, todo aquello que tiene que ver con el otorgamiento de permiso y la administración del borde costero estaría radicado en el Ministerio de Bienes Nacionales. Y en ese sentido, evidentemente, hay cuestiones que son administrativas, que se van a tener que zanjar una vez que se ingrese esta indicación sustitutiva, pero creemos que el acento más importante para que avance una vez que se ingrese esta indicación es que se tenga a la vista que estos permisos deben ser mejorados en cuanto a los criterios de otorgamiento, criterios técnicos también, y en este sentido se asimilarían a los procesos que ya tiene el Ministerio de Bienes Nacionales para sus concesiones onerosas, que evidentemente siempre podemos tener el cuestionamiento de la demora en estos otorgamientos de concesiones, pero existen criterios muy claros, procesos en que hay trabajo también intersectorial en la mayoría de las concesiones, donde incluyen también permisos de otras instituciones, y lo mismo ocurriría con el tema de las concesiones marítimas. Un ejemplo muy concreto que se está hablando respecto a esta indicación tiene que ver con los procesos de las desalinizadoras. Esto quedaría en manos de la DGA en cuanto al informe técnico que debería evacuar como institución competente en el tema. Y a nosotros también nos corresponde nos correspondería como ministerio toda la administración del borde costero y en el otorgamiento de permisos, como dije anteriormente. No va a pasar por esta comisión, pero nos parecía también importante mencionarlo porque es un cambio administrativo institucional bastante importante y que yo creo que va a ser materia de discusión de este Congreso. Respecto a los ejes estratégicos y los programas, digamos que nosotros lo hemos definido en 8 ejes, que van a ser los ejes que demos cuenta en la cuenta pública 2024, valga la redundancia, que están asociados a distintos programas públicos. Pero nos parecía importante, dada la contingencia y la preocupación transversal que hay por los temas de seguridad, nosotros hemos puesto desde el Ministerio de Bienes Nacionales foco en 2 cosas. En primer lugar, los desarmes o desalojos que dan origen dan como resultado la recuperación de suelo fiscal, que es en coordinación en las regiones con las delegaciones, con Ministerio Público, con las policías, en términos de la operación directa, y también la asignación de inmuebles fiscales para la PDI y para Carabineros. Un ejemplo que nos enorgullece como ministerio es haber entregado en la región de Ñuble un inmueble fiscal donde se va a construir a futuro, ya está el proyecto, del primer grupo de formación de Carabineros, siendo que la región de Ñuble es donde se provee la mayor cantidad de dotación de Carabineros para todo el país, pero no tenía un grupo de formación. Y era una demanda muy sentida de la región y ahora la van a tener. Hemos entregado durante el gobierno del presidente Gabriel Boric 77 inmuebles a las policías, 65 a Carabineros y 12 a la PDI. Muchos de ellos son inmuebles que están, digamos, construidos y que se requieren obras, digamos, de mejora y remodelación, y otros han sido suelo fiscal donde se ha construido, digamos, distinta infraestructura de Carabineros. Y en el caso de los desalojos o desarmes, hemos realizado a lo largo del país, pero concentrados mayoritariamente en la macrozona norte,
desde Arica y Parinacota hasta la región de Atacama, 116 desalojos que han permitido recuperar en estos 2 años de gobierno 780 hectáreas. Les vamos a mandar después una minuta con todos los datos que yo vaya diciendo. Otro eje importante para nuestra gestión tiene que ver con el rol del Ministerio de Bienes Nacionales de administrar un banco de suelo. Y esto no tiene nada de trivial, sino que tiene que ver con la responsabilidad fiscal, pero también con que la asignación del suelo fiscal sea también para la reactivación del crecimiento económico. Y ahí nos hemos alineado con las estrategias del hidrógeno verde, con la Estrategia Nacional del Litio y con otros proyectos productivos que hoy día requieren del buen uso del suelo fiscal. En ese sentido, hemos otorgado permisos en 329 inmuebles fiscales para distintos proyectos productivos a lo largo de todo el país. Esto es más de 18.000 hectáreas dispuestas para estos proyectos. Y principalmente el desglose de estos proyectos se concentra en el área de telecomunicaciones, trabajo ahí con transporte, con el Ministerio de Transporte respecto a sus distintas dependencias, a proyectos productivos en distintos rubros y 57 proyectos comerciales y 50 para proyectos de energía, donde ahí también se incluyen todo lo que tiene que ver con la estrategia del hidrógeno verde y las plantas de almacenamiento de energía, ¿ya? Y es bien importante aquello porque si bien en el desglose puede parecer de 330 o 329 inmuebles otorgados para proyectos económicos, que solo 50 sean para energía, la correlación en hectáreas es bien interesante porque si bien son menos la cantidad de inmuebles otorgados para estos proyectos, más del 50% de las hectáreas otorgadas en suelo fiscal para proyectos económicos y productivos han sido destinados para temas energéticos y con un foco especial en energías renovables, no convencionales. Bueno, una tarea que es vital para nuestro ministerio y que es parte del proyecto, del programa de gobierno y que nos mantiene trabajando muy de la mano con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo es el plan de emergencia habitacional. Parte de la identificación de qué suelos son aptos y de acuerdo a las prioridades que estableció el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en qué regiones se necesita más suelo para construir vivienda, es que el Ministerio dispuso de un banco específico para el tema de vivienda y lo que nos ha correspondido es transferir este suelo fiscal a las distintas seremías regionales. Esto es como una cadena, digamos, de trabajo, porque una vez que se identifica, nosotros hacemos el proceso de transferencia, pero previo a eso, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hace todo el estudio también de suelo, de factibilidad, si efectivamente este suelo es apto o no para proyectos de vivienda. Hemos transferido hasta el momento, esta cifra va cambiando día a día, porque de hecho hoy día ya tenía que firmar nuevos documentos de transferencia, pero hasta el día de ayer eran 45 terrenos a lo largo del país y son prácticamente 188 hectáreas para proyectos habitacionales en los 2 años que va del gobierno. Y un tema importante dentro del plan de emergencia habitacional es que ustedes seguramente lo han hablado en la Cámara de Diputados, existe una mesa técnica de trabajo de las Fuerzas Armadas con el Ministerio de Bienes Nacionales y con el Ministerio de Defensa para recuperar suelo fiscal que hoy día esté en desuso. Y ahí hemos tenido una serie de trabajo, primero la ministra Toro, que me antecedió en la cartera, y a mí me ha correspondido seguir con esa tarea. Y en el caso del Ejército y la Armada, que es donde más hemos avanzado en esas conversaciones, se han restituido de parte del Ejército 8 terrenos fiscales y 2 que pertenecían a patrimonio de afectación fiscal, o sea, PAF. Y eso es bien interesante porque de alguna manera también existe esta relación de cómo le damos un buen uso a terrenos que hoy día no necesariamente las destinaciones para los que fueron otorgados estaban siendo ocupados. En el caso de la Armada vamos a dar pronto una buena noticia. La Armada va a entregar a Bienes Nacionales 2 terrenos en la región de Valparaíso que han sido considerados para el plan de emergencia habitacional
y esperamos dar esa noticia antes de, digamos, cercana, digamos, a la fecha del 21 de mayo, porque ha sido un trabajo muy fructífero con la Armada y también con el Ministerio de Defensa. Respecto al apoyo a la gestión de emergencia, tanto en inundaciones como incendios forestales, también el Ministerio de Bienes Nacionales tiene un rol. Y ahí nos propusimos no solo hacer lo que nos correspondía por competencia, que es la reposición de título de dominio y la regularización de la pequeña propiedad de raíz, sino también la disposición de inmuebles fiscales que fueran destinados a, por ejemplo, organismos como CONAF, organismos de emergencia, y también para infraestructura que se necesitara en el momento, digo, campamentos transitorios u otros, incluso terrenos que fueron dispuestos para estacionamiento de vehículos de emergencia, sobre todo en las zonas más alejadas. Esto fue a lo largo de entre las regiones de Valparaíso y la región de Los Ríos, y han sido 51 inmuebles los dispuestos. Esto no quiere decir que estos inmuebles hayan sido ocupados en su totalidad, porque evidentemente hemos identificado como puntos neurálgicos que estén cerca de un camino, en fin. CONAF los ha ocupado bastante, y también dispositivos de salud, pero en el fondo son terrenos que están a disposición de las emergencias. En el caso de la región de Valparaíso, este incendio, también se pusieron a disposición específicamente 3 terrenos fiscales en la comuna de Viña del Mar para campamentos transitorios. Eso no está siendo utilizado porque son terrenos que se ponen a disposición, pero la decisión no corresponde a Bienes Nacionales, pero es importante que ustedes sepan que existe, digamos, esa disposición, y están disponibles esos terrenos, y que fueron conversados tanto con Vivienda, pero también con las autoridades que estuvieron a cargo de la emergencia, primero la emergencia y ahora la reconstrucción. Otro eje que a veces es desconocido del Ministerio de Bienes Nacionales es el trabajo con pueblos indígenas. A nosotros nos corresponde como ministerio hacer restitución de tierra, pero también entregar inmuebles fiscales a organizaciones, recuperar centros ceremoniales, y también poner a disposición de algunas comunidades terrenos que permitan, por ejemplo, resguardar no solo las tradiciones y cultura, sino también parques, reservas que están, digamos que son parte del origen y del quehacer de esas comunidades. Un ejemplo bien concreto, en la región de Magallanes, hace algunas semanas me tocó estar, y entregamos a 2 comunidades cahuéscar terreno en el sector de San Juan, cerca de la comuna de Punta Arenas, donde originariamente estos pueblos trabajaban, desarrollaban sus labores marítimas, pero también estaba el resguardo de la naturaleza, y hoy día van a poder desarrollar ahí proyectos de turismo sostenible. Y hicimos también una transferencia a otra comunidad cahuéscar, y avanzamos también en algunas conversaciones con el pueblo Yagán, que hay una demanda de hace décadas respecto a la restitución de tierras en la isla Navarino. Eso nos corresponde en todo el país. El presidente le va a tocar en su cuenta pública dar cuenta también de algunos litigios internacionales donde Bienes Nacionales tiene competencia, por ejemplo el caso Chumisa, y bueno, en la isla de Pascua con el memorándum de entendimiento con Rapa Nui, con algunas familias que han estado en litigio internacional. ¿Voy más rápido? Okay. De tiempo. Ya, voy. Sí, voy a pasar los ejes, me quedan 3. Me parecía. Sí, yo creo que voy a cerrar en los ejes y ahí terminamos. Derecho humano y memoria histórica, nos ha tocado ahí recuperar inmuebles y transferirlos a organizaciones. El caso más emblemático, que también era compromiso de gobierno, era la recuperación de Irán 3037 y traspaso a las organizaciones de víctimas, conocido como ex Venda Sexy. Y ya estamos en la 3ª visita al lugar. Eso ha sido, digamos, trabajado con distintos organismos públicos que tienen competencia en el tema, y ahí estamos cumpliendo en la recuperación de aquí al fin del gobierno en un sitio por región.
En algunos casos van a ser más, en otros está más difícil, pero vamos a llegar a la meta. Y respecto a la regularización de pequeña propiedad de raíz, en el gobierno hemos entregado cerca de 6.500 títulos de dominio en todo el país. Y es importante este dato, más del 50%, 52% ha sido a mujeres. Este es un dato que nosotros también estamos trabajando del Ministerio de Bienes Nacionales con perspectiva de género. Y en cuanto a la protección y acceso al patrimonio natural y cultural, bueno, ahí nos toca bastante respecto a la protección de parques nacionales, que son parte de nuestras rutas patrimoniales, de reserva, algunas de ellas también administradas por CONAF, como la reserva del lago Peñuela, que va a poder ahí, hace pocas semanas dimos el anuncio de que va a ser, digamos, se van a introducir nuevamente especies nativas por todo el daño que se produjo con el incendio de Valparaíso. Y dentro de las últimas noticias que hemos tenido en el tema de parque fue la recepción de una donación de la ex Fundación Tompkins Chile para un nuevo parque que se va a crear, Parque Nacional Cabo Froward en la región de Magallanes. Y esto va a ser bien interesante porque va a dar el vamos a la implementación del SBAP, de la nueva regulación del SBAP. Va a ser el primer parque creado bajo esta nueva institucionalidad. Y por último, yo había mencionado que dentro de los desafíos económicos, nuestra colaboración con la Estrategia Nacional del Litio, ahí tenemos una mesa intersectorial con el Ministerio de Minería, ahí discutimos también algunos criterios, tenemos muchos temas con comunidades indígenas que se relacionan y con temas también de protección a la naturaleza respecto a las concesiones mineras. Y en eso es vital el trabajo colaborativo con el Ministerio de Minería de manera de avanzar, no trabar aquello, pero evidentemente respetando la normativa vigente y todos los procesos de consulta y consulta indígena. Y lo último, ahora sí que lo último, la implementación de la ley Caleta. Como ministerio nos toca la expropiación de Caleta Sierra en la región de Coquimbo, que se hará en junio. Ya se inició el proceso de expropiación. Esta fue una facultad excepcional que se nos dio al ministerio con un presupuesto también excepcional para comenzar con este trabajo, y ya se nos ha pedido priorizar otras caletas en el país para generar este trabajo que estamos haciendo con Subpesca y con Cernapesca. Eso, espero haber sido clara, presidente. Muchas gracias, ministra. Muy clara, y yo pido disculpas por el rol que me toca de buscar acordar, pero es básicamente en el ánimo de tener un tiempo de escuchar también las preguntas y comentarios que puedan tener las y los diputados. Así es que voy a ofrecer la palabra, diputado Ulloa, ¿quién más? Diputado Bertrán, Urritico Echea, me la pido yo también. La tiene. Gracias. Ok, diputado Ulloa. Gracias, presidente. Saludar con afecto a la ministra, al equipo. Dos preguntas que me parece que son atingentes a lo que me interesa dentro de lo que alcancé a escuchar, fundamentalmente los proyectos de ley. El corazón del ministerio, ¿cierto?, es fundamentalmente el saneamiento, la entrega de títulos de dominio producto de la regularización. Cuando usted, ministra, habla de 6.000 títulos de dominio que se han entregado hasta el día de hoy, ¿cómo estamos en el recuento histórico, por ejemplo, en los mejores años o respecto a los peores años? Porque esto es cíclico, me imagino, porque fundamentalmente creo yo que dependemos de los recursos asociados a la cartera para los efectos de avanzar más o mantener los ritmos históricos. Mi impresión es que faltan recursos para avanzar en eso. Más allá del proyecto de ley que tiende a mejorar obviamente el 2695 que usted hizo mención. Dos temas. Primera pregunta, en el proyecto de ley, por ejemplo, ¿qué se tiende a mejorar con el proyecto de ley del 2695? Porque yo, por ejemplo, hice presenté un proyecto respecto a elevar el monto necesario para regularizar por el 2695. Creo que está en 24 millones de pesos, pero ese monto viene de hace 20 años atrás, 25 años atrás, y evidentemente hoy día, desde los mismos ministerios de Bienes Nacionales me dicen,
diputado, antes era concejal o abogado, da lo mismo, el monto es insuficiente. Entonces, yo no sé si viene actualizado ese monto, porque pucha que es una de las trabas, evidente, por mucho que tengamos recursos, esa traba es fundamental. En la región de los lagos, y voy a ser acá muy preciso, se hizo un traspaso a la fundación, a una fundación participa de parte del gobierno regional, que tenía por objeto servir de ventanilla única para nuevamente llevar los documentos al Ministerio de Bienes Nacionales. Nos quedamos sin recursos, eran más o menos 1.200 millones de pesos. Más allá del conflicto y del escándalo que produjo este traspaso, mi consulta es cómo vamos en mi caso, cómo vamos a beneficiar o a asegurar los recursos necesarios para que el tranco se mejore, si es que está bueno o si está malo, para que aumente, por lo menos lleguemos a cifras normales. Eso es, presidente, gracias. Gracias, diputado. ¿Le parece que hagamos como hacemos, o al menos 2 o 3, diputados, dependiendo de la cantidad de preguntas, y después le damos un tiempo para ir respondiendo y así seguimos? Diputado Beltrán. Muchas gracias, señor presidente. Saludo por su intermedio a la señora ministra, también a todo su equipo, a mis colegas parlamentarios y a los funcionarios de la corporación. Primero, señor presidente, por su intermedio quiero felicitar a la señora ministra, porque creo que objetivamente se ha hecho un buen trabajo con respecto a la destinación de bienes de uso público para instituciones. Y usted señalaba claramente el caso de Carabineros que le están entregando. Creo que eso es importantísimo, todos sabemos la labor que cumple Carabineros y que mientras más apoyo le demos en distintas instancias, vamos a estar más protegidos todos los chilenos. En ese mismo aspecto, me da alegría cuando usted señala, ¿cierto?, que están estudiando la transferencia de terreno para planes habitacionales. Yo quisiera, por su intermedio, señor presidente, solicitar un informe con respecto a los terrenos que existirían en la región de la Araucanía y particularmente en la provincia de Malleco, para eventualmente ver la posibilidad de poder solucionar un grave tema habitacional que nos afecta. Tenemos muchos comités habitacionales que hoy día están a la espera de subsidios y que lamentablemente no cuentan con terreno. En segundo lugar, señalaba, ¿cierto?, la asignación directa de bienes a instituciones. En la comuna de Lautaro específicamente, el Cuerpo de Bomberos Lautaro ubicó un terreno a través del señor superintendente, don Alejandro Rosales, en que no está siendo ocupado por una institución como es Vialidad. Y usted señalaba claramente que el objetivo de bienes nacionales es recuperar aquellos terrenos que no están siendo utilizados. Y la realidad es que Bomberos necesita para construir un cuartel muy importante en un sector poblacional de Lautaro. Por lo tanto, cierto, quiero ver esa posibilidad que usted la considere. Yo le voy a entregar en su minuto una carpeta con todos los antecedentes para poderlo seguir viendo. Y por último, señor presidente, por su intermedio, ante la señora ministra, yo quiero valorar el trabajo que está realizando la Seremi de Bienes Nacionales de la región de la Araucanía, Ámbar Castro Martínez. Creo que ha hecho una tremenda labor, yo lo digo abiertamente. Si es cierto, soy de oposición, de Renovación Nacional, pero tengo clarito que cuando la gente trabaja, indistintamente del color político que sea, hay que valorarlo y reconocerlo. Yo quiero, en su persona, valorar el trabajo que ha realizado la Seremi. Eso nomás, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. ¿Le parece que escuchamos a un diputado más, ministra? Y están juntando la pregunta. Diputado Urrutuco Echea. Y después vamos a escuchar la respuesta de la ministra y seguimos. Muchas gracias, presidente. Yo también, ministra, tengo que reconocer el trabajo que están realizando usted y su antecesora también. Ha sido ministra muy buena, un ministerio que se destaca con los demás. Yo no sé cuál será la razón, pero tiene mucho que ver con quién lo dirige y hacia dónde va. Y sobre eso, fíjese que le quería preguntar, porque hay cosas que han ido mutando dentro del gobierno y que se traslada o se traspasa para distintos ministerios. Está el Ministerio de Medio Ambiente, está el Ministerio de la Mujer, y ahora lo escucho también en el Ministerio de Bienes Nacionales, que ¿por qué ya no se habla de sustentabilidad y se habla solo de o al revés? ¿Quién lo repite? ¿Se fija? Es una cuestión que a mí me llama la atención, porque yo tengo mi percepción del por qué. Eso es lo primero. Lo segundo, el proyecto de ley sobre los ingresos a
a bienes nacionales de uso público, hay un tema, mire, pasa a lo largo de nuestro país que propietarios, por ejemplo, de un bosque, el camino público, desde el camino público al bosque hay 3 kilómetros. Tienen la obligación los propietarios de este bosque de abrir un espacio peatonal para que entren las personas. Pero absolutamente nadie les va a pagar el costo del incendio de ese bosque, si es que las personas que van por ahí queman, pues se le ocurre quemar, los que van en dirección al río me refiero. Tampoco absolutamente nadie les paga la suciedad que dejan en el camino. Si se pretende abrir un camino para que transiten vehículos, Dios nos libre. O sea, yo le digo verdad que eso para el propietario sería un problema gigantesco y el Estado no lo va a reponer jamás. Nadie se va a hacer cargo del problema. Yo entiendo de que todos tenemos derecho a llegar a los ríos, tenemos derecho a llegar a las playas, tenemos derecho a llegar hasta todas partes, pero para entrar a algún parque nacional hay que pagar. Y hay que pagar porque hay gente que tiene que estar cuidando el parque, hay gente que tiene que limpiar, pero a un particular, a un privado, nadie le paga. ¿Me entiendes? O sea, hay una referencia ahí que yo creo que debe atenderse, porque es difícil, es muy difícil. Y además está la presión de la gente de que se sienten con la buena obligación de poder entrar al lugar porque les pertenece también. Lo otro que me preocupa, ministra, es que hoy día yo entiendo que nuestro país está hecho, o durante la historia, se ha crecido y ha sido marcada la historia por las distintas razas, pueblos, indígenas que han existido. Pero fíjese que hoy, ministra, hay lugares cerca de la cordillera, lugares también que circundan la cordillera, donde a algún par de personas se le ocurre poner un par de piedras y decir este era un sendero indígena, por aquí pasaron mis antepasados. Y eso hoy día lo están limitando porque de repente a un señor se le ocurrió decir que por aquí pasaba mi antepasado, el año, no sé, antes de que llegara Pedro Valdivia, y por lo tanto por este sendero no puede pasar nadie, paso yo, porque aquí pasan mis ancestros. Y pone un par de piedras y listo, y se levanta un camino y por ese camino no puede pasar nadie. Entonces esa es una cosa que también habría que tenerle atención, porque está pasando. De a poco está pasando y algunos municipios así como que dicen, sí, en realidad puede ser, ¿por qué no? Si por aquí ya, pum, sendero de no sé quién, y se le entrega ahí un camino que... Y lo último, ministra, que le quería preguntar es que no alcanza a entender, o escuché mal, ¿qué tienen que ver los bienes nacionales con la equidad de género? Ahí me perdí. No sé si me interrumpió el diputado Beltrán, pero parece que entendí eso. Entendí bienes nacionales con equidad de género. Entonces ahí como que me perdí, no caché nada. Gracias, ministro. Gracias, diputado. Lo vamos a dejar hasta acá nomás. Muchas preguntas. Ministra, no hay más. No sé si le parece responder. Vamos a tener un tema con los tiempos, si es que queremos después. Está anotado el diputado Gil después está el diputado Fuenzalía, después la anota usted. Vamos a tener que ser breves cada uno porque vamos a tener que cortar en algún minuto para pasar al proyecto de ley. Voy a pasar por los temas de más fácil despacho. Lo que mencionaba usted, diputado, por intermedio, presidente, respecto a la necesidad para los bomberos de Lautaro, conversémoslo. Hay que ver ahí si efectivamente ese terreno es fiscal o es de patrimonio propio, digamos, del MOP, pero en todo caso mencionarle que al inicio del gobierno del presidente Boric se mandó un oficio a todos los ministerios para que dieran cuenta de qué bienes en su posesión no estaban siendo usados para los fines o que están en desuso, porque muchos ministerios hoy día necesitan otro tipo de infraestructura y no necesariamente con la que cuentan. Y eso, por ejemplo, con el MOP hemos tenido varias conversaciones porque hay terrenos incluso que van a ser dispuestos para el plan de emergencia habitacional y que hoy día son, por ejemplo, bodegas. Por darle un ejemplo. Así que veámoslos directamente. Bomberos es justamente una de las instituciones que nosotros también, junto con CONAF, ha sido como foco prioritario por los temas de emergencia. Conversémoslo ahí y agradecerle la mención a la Seremi Ámbar. De hecho, la región de la Araucanía es la región que presenta el trabajo de regularización más amplio, con mejores números.
Y ahí le explico al tiro lo de la equidad de género para unirlo. La transversalización del enfoque de género en toda la gestión del gobierno tiene que darse. Uno de los temas con la autonomía económica de las mujeres es la falta de tener propiedad y regularizada su propiedad. Entonces, por ese motivo, nosotros no solo dentro del trabajo regular que hace el Ministerio de Bienes Nacionales hemos puesto especial énfasis en la regularización de títulos de dominios que llevan distintas usuarias, sino además el Ministerio de la Mujer nos ha apoyado para regularizar específicamente a mujeres en 3 regiones. Primero partimos con el Biobío el año pasado y ahora sumamos a la Araucanía para reforzar, para seguir ampliando el trabajo de la Araucanía, la región metropolitana y Biobío. Vamos a seguir con Biobío. A propósito también del déficit que usted mencionaba, diputado, de que efectivamente manos faltan en términos del personal que regulariza, y aprovecho de contestar también al tiro, el tema del apoyo de los gobiernos regionales ha sido vital en algunos convenios para apoyar la regularización en algunas regiones donde nuestra dotación es muy pequeña y no podemos llegar a lugares alejados. Y en eso tenemos convenios con varios gobiernos regionales. El caso de Los Lagos, como usted bien dijo, fue un tema circunscrito, ahí polémico, digamos, y evidentemente ahí se paralizó, y de hecho eso fue, muchas gracias, antes de que yo llegara se paralizó esa gestión. Pero evidentemente la alianza con los gobiernos regionales en el tema de la regularización es clave para fortalecer nuestro trabajo. ¿Qué otra pregunta? Respecto al tema indígena. El tema indígena acá y la restitución de tierra, esto nunca son asignaciones triviales, pasan por demandas territoriales, hay litigios internacionales, hay estudios etnográficos, hay mensura, hay un trabajo muy serio de parte del Ministerio y de las otras instituciones para poder, al menos lo que a nosotros nos corresponde, para poder restituir algunos lugares y también para poder indicar con informes, digamos, favorables de que efectivamente esa demanda es conducente. Entonces, y evidentemente ahí se involucran las comunidades porque tenemos algunos procesos de consulta en que se ven, digamos, convocadas. Respecto a la regularización y las mejoras del Decreto Supremo 2695, le voy a dar la palabra a Felipe Reyes, que es quien ha llevado el trabajo legislativo en esa materia. Sí, bueno, diputado, muchas gracias, ministra, por su intermedio, presidente. Ay, perdón, esto es falta de experiencia. Ahí. Ahí sí. Muchas gracias. Bien, el proyecto de ley de modernización del Decreto Ley 2695, como lo ha trabajado la señora ministra, junto con específicamente la División de Constitución de Propiedad a raíz del Ministerio, ha establecido varios ejes para modernizar el Decreto Ley. El primero, aumentar los avalúos tal cual como usted lo ha señalado. En primer lugar, respecto de los inmuebles urbanos, 1000 unidades tributarias mensuales, es decir, pasando de las 380 vamos a pasar a las 1000 unidades tributarias mensuales. Respecto de los inmuebles rurales, se ha estimado pertinente alojarlo en el mismo guarismo que está actualmente en la ley, que son 800 unidades tributarias mensuales, considerando de que los avalúos fiscales en zona rural son mucho más bajitos y normalmente el Ministerio suele regularizar en zona rural inmuebles bastante grandes, a veces de más de 1 hectárea, 2 hectáreas, 4 hectáreas incluso más grandes. Así que ese es como el primer eje. El segundo eje principal, creo yo, voy a destacar 2 nomás para no monopolizar aquí la discusión. El segundo eje principal es que se soluciona un problema bastante grave que tuvo el Ministerio respecto a interpretaciones que la Contraloría General de la República realizó a propósito de los títulos de dominio, o más bien las personas que carecen de título de dominio o tienen título imperfecto para poder regularizar. Eso se abrió una discusión bien grande entre la Contraloría y el Ministerio, que afortunadamente ya se resolvió con un dictamen de la Contraloría de 9 de abril de este año, que resolvió ya la polémica. Básicamente, simplemente el decreto ley nuestro, o el proyecto de modernización, abre, o más bien se acopla al criterio ya sostenido desde el 2017 por la Contraloría, de manera que ajustamos nuestra normativa y hoy día queda absolutamente claro que pueden regularizar tanto las personas que carecen de título de dominio como aquellos que sí tienen un título pero imperfecto. ¿Ya? Y hoy día quedó sumamente claro. Yo creo que esos 2 ejes principales dentro de la modernización, las demás son cositas un poquito más específicas.
Y solo complementar, porque eso responde también, o sea, la interpretación que hizo Contraloría en su momento detuvo muchas tramitaciones de título de dominio. Y ahora con esta nueva, digamos, interpretación, lo que hace ya es respaldarnos para poder seguir con el trámite con normalidad. Gracias, ministra. Quiero insistir en que tenemos 4 palabras más pedidas. Voy a pedir que cada uno de los que vamos a hablar, diputado, voy a pedir que cada uno de los que vamos a hablar lo hagamos brevemente para poder alcanzar, insisto, porque vamos a tener que cortar este diálogo, que es muy interesante y da cuenta que necesitábamos que la ministra estuviera con nosotros. Nos vamos a permitir volver a invitarla porque realmente en todo este periodo no habíamos tenido la oportunidad de conversar. Yo creo que por eso hay tanto interés. Yo voy a tratar de dar el ejemplo con 2 preguntas muy cortitas. Una, en el tema del libre acceso a los bienes de uso público siempre se habla del mar, usted misma lo dijo, el mar, agua, playa, ríos, lagos. ¿Qué pasa con la montaña? Y lo pregunto yo, que represento un distrito que lo único que tiene es precordillera o cordillera directamente, la comuna de Barnechea hasta Peñalolén, en fin, todas ellas, y hay, no solo de este distrito, muchos distritos, la gente permanentemente se queja que hay un serio problema para el acceso. Se llega incluso en la región metropolitana a la situación surrealista que se crea un parque nacional ahí en el Olivares, pero que está en altura y que antes no se puede pasar, entonces hay que ser cóndor, digamos, la única manera de llegar al Parque Nacional, o lo mismo pasa por el Alfalfal, donde no se puede llegar, ¿no es cierto?, porque están las mineras, en fin, pero le pasa a la gente en el Maule, nos dicen permanentemente, a una zona, unas rocas maravillosas que hay ahí, sin embargo. Entonces, hay un problema serio en el caso de lo que no es mar, y yo sé que en las noticias siempre estamos mostrando la entrada a las playas y que no se puede entrar y no sé qué, y alguien que cree que la playa es suya y todas esas cosas, pero en definitiva hay un lío serio. Somos un país de cordillera, pero realmente es como que nunca se le da la importancia que tiene que la gente pueda acceder. Acá mismo en Santiago, no acá, allá en Santiago, no se puede acceder ni siquiera a paseos ahí mismo, al lado de la ciudad. Esa es una pregunta. Y la segunda tiene que ver con los terrenos para el plan de emergencia. Y aquí está la gente de vivienda. El ministro de Vivienda siempre nos dice que terrenos hay, ahí estamos bien, vamos bien con los terrenos. Yo personalmente tengo preocupación al respecto, particularmente porque no es similar la situación en todas las comunas. Entonces puede que en algunos lugares haya mucho terreno, pero en otras no. Concretamente, junto a otros diputados presentamos un proyecto para modificar completamente el tema del PAF. Lo presentamos ya el 2018-19, si no me equivoco, en el periodo anterior. Ahí está todavía durmiendo. Le hemos pedido al gobierno ponerle alguna urgencia para que se tramite, cosa que no ha sucedido, pero en definitiva los terrenos en PAF tenían un sentido y hoy día muchos de esos no están siendo utilizados para eso. Me parece legítimo ese sentido, pero no están siendo utilizados. Concretamente en La Reina hay un terreno muy grande, muy importante, que podría resolver el 100% de las viviendas sociales que se requieren en esa comuna. Y sin embargo ahí pasan los años. Bienestar ha dicho que está disponible para buscar un acuerdo y sin embargo, voy a ocupar una palabra que ocupé también hoy día en la mañana en la reunión, hay una situación de un comprahuevo, porque nosotros hablamos con Defensa y nos dice esto lo ve Vivienda, hablamos con Vivienda y dice no, pero un tema de bienes nacionales. Hablamos con bienes nacionales y dice no, mire, esto mientras no lo vean con bienestar del ejército no podemos hacer nada. Y en definitiva nosotros decimos, tomemos un cafecito todos juntos y resolvamos el tema, pero me parece que es dramático que la gente esté esperando. Uno lo pone acá en términos un poco más coloquiales, pero es una situación dramática que los comités de vivienda, y son cientos, miles de familias que están esperando años por un terreno que está ahí, que el ejército no va a utilizar, que es verdad que estaba pidiendo un poquito más allá de lo que correspondía, digamos, para poder entregarlo, pero eso es justamente el proceso de negociación que tiene que haber para poder avanzar. Yo hablo de ese terreno, pero me preocupa en general porque sé que eso sucede también en otros lugares. Eso por mi lado, ministra, dejo planteados esos temas. Diputado Fuenzalía. Gracias, presidente. Yo voy a ser bien breve. Ministra, un gusto saludarla. Hace tiempo que no la veíamos. ¿Cuántos inmuebles de bienes nacionales se han solicitado para efectos de el gran problema que tenemos en materia penitenciaria,
ya, me gustaría saber si desde el Ministerio de Justicia, a petición de Gendarmería, se han solicitado terrenos, dado que nosotros el año pasado aprobamos, incluso en esta comisión, si mal no recuerdo, una ley que establecía una especie de fast track para efecto de que el Ministerio de Justicia pudiera en 48 meses destrabar todos los problemas que tenía respecto de los aspectos técnicos. Y lo otro, ministra, y esta es una inquietud que con la diputada Bulnes hemos tenido en relación a situaciones particulares que se dan en ciertos sectores del país, principalmente son zonas costeras o zonas rurales, ¿ya? Donde el propietario es bienes nacionales, pero como que bienes nacionales no conversa con el Ministerio de Vivienda. ¿Me explico? Se tiene un terreno, se podría perfectamente licitar su venta, por ejemplo, a los pescadores de ciertas localidades, que es el caso que ocurre en la región de Coquimbo, en la comuna de Liguera, que es lo que le ocurre a, bueno, acá está el diputado Donoso también, y que lo hemos conversado con la diputada Bulnes, creo que es el sector de Villa Francia. Lo mismo ocurre en Tarapacá, en Alto Hospicio, ¿ya? Respecto de terrenos que muchas veces podrían arrendarse o podrían venderse. Sin embargo, en la práctica eso no se puede hacer porque muchas veces se requiere la urbanización, se requiere cumplir con las normas técnicas del Serviu, entonces quedamos como una especie de limbo jurídico, ¿ya? O sea, todos tenemos la voluntad, las ganas de poder solucionar el problema, pero o los recursos o la normativa lo impiden, ¿ya? Situaciones como la de que yo le comentaba recién de Liguera, son caletas que vienen desde tiempos inmemoriales, que esas personas obviamente pueden tener su casa en una ciudad cercana, como el caso de La Serena, pero que siguen viviendo ahí y que son terrenos que son de bienes nacionales y que nunca van a poder arrendar o comprar porque en la práctica nunca se va a poder regularizar, porque toda subdivisión va a requerir de otros aspectos. Y uno dice, bueno, trabajemos con el Serviu. El Serviu dice, mientras no subdividan yo no puedo hacer nada. Sin subsidio yo no puedo hacer nada. Entonces quedamos como una tierra de nadie, ¿ya? Y me gustaría ver si se está trabajando esos casos excepcionales, porque son excepcionales. Yo creo que hay que dejarlo para asentamientos que, insisto, llevan mucho tiempo, como el caso de Alto Hospicio en el vertedero, creo que es cuando vinieron las dirigentes acá a expresarlo a la comisión, y como lo ha señalado también el diputado Donoso y la diputada Bulnes respecto a la situación que se da en el Maule. Entonces me gustaría saber qué se está haciendo en esa materia, ministra, porque creo que es importante para efectos de poder cumplir también con esas aspiraciones de mucha gente que hace patria en esos sectores. Gracias, presidente. Ministra, ¿le parece? Escuchamos a un diputado más y responde, y después vamos a tener la última vuelta. Tenemos ahora el diputado Zafirio, después tenemos la diputada Nullado con el diputado Donoso, y ahí vamos a cerrar y la vamos a dejar, creo desde ya, invitada a encontrarnos de nuevo. Diputado Zafirio. Gracias, presidente. Sí, ministra, usted hace algún rato habló de que el presidente Boric en su momento ofició a la institucionalidad pública para que diera cuenta de los terrenos, ¿cierto?, disponibles para la ejecución de viviendas, producto del desafío que se puso el gobierno de construir 260.000 viviendas en su periodo. Yo vivo en la Araucanía y particularmente en la comuna de Victoria, donde el ejército, en el radio urbano de Victoria, en el acceso a la ciudad, tiene un terreno de alrededor de 42 hectáreas. Le reitero que está dentro del límite urbano con todas las factibilidades, ¿cierto?, para poder ejecutar ahí quizás el mismo número de viviendas que existen hoy día en Victoria. Es un inmenso terreno. Yo sé que se han hecho muchas gestiones en distintos gobiernos, con distintos parlamentarios, por ver la posibilidad de que eso se pueda construir viviendas ahí, con todo el déficit que hay en la Araucanía. Pero no ha sido posible, por alguna razón. No tengo la claridad si está a nombre de Bien Nacional, o del Ejército, pero eso son los terrenos que nunca se ha hecho nada ahí, porque era un campo de hace muchos años que el gobierno se hizo para el golpe militar,
producto de que ahí estaba una escuela normal en Victoria. O sea, usted entra a la ciudad de Victoria hacia el lado norponiente, ¿cierto? Está ese inmenso terreno donde nunca se ha hecho nada. No es que haya algo ahí que no se está ocupando, ahí nunca ha habido nada, siempre ha sido campo. Entonces, me gustaría que ojalá le pudieran poner atención a ese, porque yo no sé qué cantidad de veces y qué cantidad de parlamentarios han solicitado esto, y por alguna razón, ¿cierto?, no ha dado resultado. Gracias. Gracias, diputado. Ahí entonces tenemos 3 diputados adicionales. Si gusta responde, y después tenemos el cierre con el diputado Mellado, después diputado. Sí, voy a partir, presidente, por su pregunta y también voy a hacer la palabra acá a los abogados. Efectivamente, el proyecto que tenemos para mejora de acceso a los bienes nacionales de uso público no incluye solamente cursos de agua, porque justamente esa es una de las materias con la que nos hemos encontrado con laxitud y necesitamos como precisar. Respecto, el diputado Urrítico mencionaba el tema de los privados. Bueno, esta es una de las materias más complejas de avanzar en la fijación de accesos a estos bienes nacionales de uso público. Hoy día la normativa es clara, es decir, que los privados tienen que facilitar, pero ese facilitar ¿en qué consiste? En muchos casos lo que ocurre es que efectivamente no se llega a juicio, sino que las delegaciones cumplen ahí un rol también de coordinación y junto a la seremía correspondiente se juntan con el privado, le proponen una solución. Y muchos de esos del INDE no son financiados en ningún caso por los privados, sino que son financiados por el municipio correspondiente, si es de interés del municipio. Gobiernos regionales han financiado algunos accesos. En este momento la fijación de acceso ha sido muy lenta en Chile. Y es porque justamente estos casos son relacionados, las demandas por acceso a estos bienes nacionales de uso público son lugares en que la geografía no es tan llana, no es tan fácil de llegar. Entonces, en estos años de gobierno nos propusimos avanzar en esa fijación de acuerdo a las denuncias y a las visitas también que han tenido nuestros Ceremi, y tenemos más de 70, creo, pero le podría confirmar la cifra, presidente, en proceso de fijación. Y eso quiere decir están para firme para el trámite de las distintas delegaciones, que es algo que hemos estado coordinando con el Ministerio del Interior. Pero el espíritu, evidentemente, es avanzar también a aquellos bienes nacionales de uso público que no son solo cursos de agua. Respecto a los inmuebles solicitados del Ministerio de Justicia para el tema de Gendarmería y Penitenciaría, vamos a preguntar para tener el dato exacto y lo hacemos llegar a esta comisión, junto a otros datos que ya han ido requiriendo. Sobre el tema de las caletas, efectivamente es un tema de preocupación para el Ministerio y por lo mismo tenemos un rol en la implementación de la ley caleta y yo mencionaba que se va a expropiar el tema de la caleta Sierra. Hemos partido con esa caleta en la región de Coquimbo, pero existen otras caletas en las que tenemos una mesa intersectorial ahí con Subpesca y con Cernapesca tratando de avanzar. Pero abordemos el caso de Leyera en su momento. Hay algunas materias que son como regionales, conversemos ahí. Hemos hablado con algunos diputados, yo los he recibido por materias así muy puntuales de su territorio en que hemos tratado de destrabar para saber cómo los detalles. De hecho, en este caso de Caleta Sierra hemos tenido innumerables conversaciones con los sindicatos de pescadores, con el Ministerio de Economía y todo, para poder llegar a un buen acuerdo también de expropiación. Así que en eso me comprometo yo. Respecto a Victoria, el terreno del Ejército, vamos a despejar la naturaleza, digamos, de si es PAF, si no es PAF, en qué situación está, y lo vamos a incluir en la conversación ahí con el Ejército. Le vamos a hacer una consulta respecto de ese terreno, diputado. ¿Alguno de los abogados que quisiera precisar algún tema respecto a legislativo que preguntaron? ¿No? El terreno de la Reina. Bueno, ha sido algo, aquí está Vicente Burgos también, pero yo no voy a pimponear, no le voy a dar la bala, pero es algo que sí hemos conversado en innumerables veces con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
Y bueno, es un PAF, como usted bien lo mencionaba, presidente. Ahí hay también materias presupuestarias que están asociadas, porque eso se adquiere con compra, digamos, no puede ser de otra manera. Y efectivamente ha sido un tema complejo para digamos, para la solución habitacional en el caso de La Reina. En el caso de la región metropolitana en particular, los paños fiscales son pocos y el déficit igual es cuantioso. Entonces ahí hemos puesto especial foco en que aquellas instituciones que tienen inmuebles, terrenos que hoy día no están siendo usados para lo que fueron destinados, que los devuelvan al fisco, y así hemos citado el ejemplo del MOP, que estamos viendo algo muy puntual en el caso de la comuna de La Granja. Pero efectivamente en la región metropolitana el tema del banco de suelo es mucho más limitado que en otras regiones. No sé si Vicente quiere precisar algo respecto al terreno de La Reina. Gracias, ministra, y también agradecer al presidente de la comisión, que ha sido bien insistente en este asunto. Mire, la verdad es que respecto a la última que conversamos respecto al terreno, efectivamente este terreno tiene una serie de limitaciones. De partida, la normativa, las normas urbanísticas que aplican sobre el terreno. Y en segundo lugar, tiene una limitación en cuanto al objetivo que tiene el ejército respecto a dicho terreno, en el fondo, que dice relación más bien con un proyecto que pueda disponibilizarse para sus intereses legítimos, por cierto, pero que no coincide lamentablemente con las políticas del Ministerio en cuanto a la ejecución de viviendas para los sectores más vulnerables y, claro, prácticamente los funcionarios del ejército. Y en tercer lugar, tiene un problema de parte judicial el terreno. Usted sabe que tiene algunas, entiendo, procesos judiciales que no sé si están finalizados o no. Entonces, no obstante la buena voluntad que han tenido ambos ministerios y también el ejército, en otros casos, tengo que decirlo, esto no es una crítica al ejército, en el fondo. Ciertamente, estas condiciones particulares de este terreno han hecho que la solución sea más compleja de alcanzar, mucho más lenta de lo que nosotros quisiéramos, ambos como ministerio. Sin embargo, hay una mesa que existe en el Ministerio de Defensa y ciertamente esto debiese quedar solucionado, por lo menos en cuanto a su vía de sustentación de aquí a que termine el gobierno, al menos en ese contexto. Eso podría comentarle, presidente. Gracias, Vicente. Vamos a darle la palabra al diputado. Ya antes de decir solamente que en la parte judicial no hay problema, eso se resuelve porque las dos querellas que hay o demandas que hay son de este diputado y del señor gobernador de la región metropolitana, y ambos hemos dicho que la bajamos el minuto que se acuerde traspasar, así que no hay ningún problema al respecto. Eso, no hay problema. Bien, así que esa parte no corre. Diputada Nullao. Gracias, presidente. Quiero saludar a la señorita ministra, al equipo que le acompaña, valorar el tremendo trabajo que le ha tocado dar continuidad, y también valorar el trabajo de la Seremi Paula Catalán en la región de Los Lagos. El diputado que me antecedió de la región de Los Lagos, Héctor Ulloa, planteaba la necesidad de presupuesto. Y cuando uno revisa el presupuesto nacional, los casi 53.000 millones son insuficientes. Por lo tanto, también el compromiso de esta comisión debiera ser con bienes nacionales, con el Ministerio, el poder incorporar una glosa, porque nosotros podemos solicitar, a mí en lo particular me interesa que pudiera tener bienes nacionales todos los estudios de su catastro nacional de tierras fiscales, que es lo que nosotros solicitamos generalmente, que se coloquen a disposición para las construcciones de vivienda. Pero cuando nos remitimos a revisar en las regiones, ellos no disponen de muchos recursos para llevar a cabo estos estudios y poder decir efectivamente estas son tierras que son de carácter fiscal y que están dentro de nuestro catastro y que pueden estar a disposición. Entonces también ahí es una responsabilidad que yo solicito a la comisión de poder definir en los meses desde ahora ya. Y con respecto a la exposición que hace, y me imagino que la mayoría de estas tres leyes que se están discutiendo también van a responder a los problemas que se han encontrado con el Ministerio de Vivienda. Y en el seminario que usted señalaba, que han tenido la oportunidad de trabajarlo con el ministro Montes,
sería importante conocer, de acuerdo a lo que se plantea en el proyecto, alguna de las normativas, que es lo que pudiera, en este caso, flexibilizarse para resolver los problemas que se tienen, porque el proyecto en discusión está abordando situaciones de catástrofe, inundaciones, incendios. También hemos tenido que lamentar situaciones de aluviones cuando ha llovido mucho, norte, centro y sur también ha ocurrido. Y hemos conocido en esta misma comisión la situación del norte de los suelos colapsables. Entendiendo aquella situación, a mí me gustaría, ministra, con respecto a la situación de los títulos que son de comunidades indígenas, Chiloé, San Juan de la Costa, la provincia de Osorno, tienen una cantidad importante de tierras que son tierras indígenas. Eso seguramente también ocurre en el Biobío, en la Araucanía, en la región de los ríos, y para eso se requiere de igual manera presupuesto. Se señalaba importante los convenios que se establecen con los gobiernos regionales, pero aquí debiera fijarse una política desde la institucionalidad, porque si no, no vamos a avanzar, porque el depender de una institución como Bienes Nacionales, que ha sido la que ha traspasado recursos, últimamente los problemas que se generaron, pero no es la solución para la política de tierra que debiera tener implementado Bienes Nacionales. Para mí es un desafío que usted debiera tomar, porque en otras oportunidades solamente se hace lo que la ley señala, que es poder disponer de algunos recursos en convenio de la CONADIE que colocan los recursos, y esos igual siguen siendo insuficientes. Por lo tanto, me gustaría que se apuntara ahí como un compromiso del Ministerio. Gracias. Gracias, diputada. Para cerrar este tema, por hoy al menos, le damos la palabra al diputado Donoso. Gracias, presidente, por su intermedio a la ministra. Lo planteado en otras ocasiones, la diputada Bulne, el diputado Fuenzalía lo pasó someramente. El caso de Villa Francia, en la comuna de Maule, es un caso bien especial, porque fue una donación que hizo un sacerdote. Esto fue un campamento muy complejo, muchos años, pero eso se ha ido regularizando, y hay una zona en que Bienes Nacionales comenzó una regularización que ciertamente es compleja, pero que es necesaria para terminar la urbanización de lo que hoy día es una zona muy importante de la comuna de Maule, anexa a Talca, esta parte de la conurbación, y que impide hacer obras públicas que unan ambas comunas y que le dé mayor fluidez al tránsito, porque no están regularizados, o sea, no está fijo el lugar del camino, no está fijo el lugar entonces, ahí pedirle un esfuerzo mayor al Ministerio para acelerar esa regularización, que las personas tengan su propiedad. En general, esto ha pasado mucho tiempo, hay algunos que han mejorado su situación económica, pero en general son gente de escasos recursos, y que no solamente afecta a las personas que viven en estos terrenos, sino que afecta a toda la conurbación Talca-Maule, ya que impide la realización de obras públicas que unan ambas comunas y le den más fluidez al tránsito. Gracias, diputado. Entonces, para cerrar, le damos la palabra, ministra. Voy a partir por el diputado. Vamos a tomar el caso, lo de Villa Francia, como usted señala. Vamos a coordinarnos con el Ceremi para ver ahí qué está pasando y ver cómo podemos destrabar y avanzar en la regularización que usted nos señala. Y ahí podemos quedar contactados también para poder ahí entregarle información más directa. Respecto a lo que señalaba la diputada Nullao, nosotros ya estamos trabajando, como ustedes bien sabrán, todos los ministerios, en la formulación presupuestaria. Uno de los temas que pusimos el año pasado en la solicitud presupuestaria fue la dotación de más fiscalizadores. Eso lo hemos logrado y viene, digamos, comprometido también para este presupuesto 2024. Pero no obstante, vamos a tomar el compromiso para hacerlo en la formulación, el tema de particularmente asociado a regularizaciones de pueblos indígenas. Lo vamos a incorporar porque efectivamente yo mencioné solo los convenios con los gobiernos regionales, pero también tramitamos vía convenios con CONADI. Entonces, y claro, son parte también de la política pública que permite generar estos convenios, pero son mecanismos excepcionales, de todas maneras.
Así que me comprometo a incluirlo, lo que no significa que vaya a ser necesariamente, pero lo vamos a incluir, dado que además tenemos un rol bien preponderante en tema de restitución de tierra. Había, no sé si hay alguna pregunta más, ¿no? Ya. Aunque haya. Sí. No, estaría muy contenta de que nos inviten de nuevo, porque hay varios temas. De hecho, con la diputada Astudillo hemos visto un tema que ha salido mucho en la prensa, que tiene que ver con el tema textil, con el tema de la contaminación textil y los vertederos y que también ahí estamos viendo la posibilidad de cómo colaborar en ese tema. Muchas gracias, ministra. Efectivamente, no habíamos tenido la oportunidad de tenerla en la comisión. Yo creo que simplemente ha sido no por falta de interés nuestro, sino porque además hemos estado con una cantidad de proyectos enormes, con varios con urgencia. Tuvimos el de incendios, tuvimos algunos que han sido de alta complejidad. Eso nos estuvo muy concentrado, y varios otros que fueron presentados. Pero sin duda nos interesa. Esto muchas veces se olvida, pero esta es la comisión de vivienda, urbanismo y bienes nacionales, y muchas veces queda demasiado focalizado en el tema de vivienda, siendo que el tema de bienes nacionales efectivamente es muy relevante para nosotros. Vamos a pasar al segundo tema, donde también ustedes están invitados, pero yo creo que es legítimo. Vamos a permitirle primero, si es que le parece a usted, ministra, a nuestro otro invitado que exponga, y luego, si es que alcanzamos, también por supuesto le damos la palabra al Ministerio de Bienes Nacionales al respecto. Entonces, vamos a continuar en el segundo punto, la discusión general del proyecto de ley originado mensaje que modifica cuerpos legales con el objeto de atender fenómenos urbanos consolidados en el territorio urgentes que afectan a la población, correspondiente al boletín 16772, con urgencia calificada de suma. Están también para este proyecto invitada la ministra de Bienes Nacionales, doña Marcela Sandoval, con su equipo, y hemos invitado también a la organización Consolida, que es una entidad desarrolladora de pequeños condominios familiares del DS 49, y está su director ejecutivo, don Gabriel Lagos Ditmore. Le damos la bienvenida, le pedimos disculpas por la espera, pero creo que ha sido muy interesante también para ustedes seguramente conocer todo lo que está haciéndose a nivel del Ministerio de Bienes Nacionales, y entiendo que está acompañado con el coordinador de la entidad, don Nicolás Uribe Ollanedel. ¿Está por acá? Hola, ¿cómo está? Si desea sentarse aquí junto a... Y está la señora Javiera Paul López, también está por ahí. ¿Qué tal, Javiera? Bueno, no, estamos bien ahí, la vemos. Y arquitecta, y doña Soledad Echeverry Borges, ahí está también, abogada. Así que les damos la bienvenida, y por supuesto nos siguen acompañando nuestros amigos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Así que, como el tema estamos recogiendo opiniones sobre el boletín 16772, nos interesa mucho escuchar efectivamente lo que tiene para plantearnos don Gabriel Lagos. Bienvenido. Y lo escuchamos sobre el proyecto. No sé si trajiste una presentación. Estupendo. Buenas tardes a todos. La idea es poder contarle un poquito de este programa, que es un programa bien emergente, y cómo se vincula con varios de los temas tratados en términos de los orígenes de los terrenos, los asentamientos informales, del INDE, etcétera. Bueno, nosotros somos una entidad que hacemos proyectos de pequeños condominios, que es una variante del DS49 para las familias más vulnerables, que se focaliza en grupos familiares en condición de allegamiento o hacinamiento, que son el 80% del déficit habitacional en este momento. Se evalúa su proyecto cuando viven varios núcleos en un mismo terreno, la factibilidad de desarrollar un proyecto ahí en su mismo terreno, muchas veces con certificado de inhabitabilidad, en muy malas condiciones y con varios núcleos viviendo ahí. Se desarrolla el proyecto, el propietario, por ejemplo el papá que vive con sus hijos, dona una parte de su terreno a sus hijos para que puedan seguir viviendo con él, y se postula el proyecto y se asigna los subsidios del Servio. Con eso se demuele la construcción existente y se ejecuta un pequeño condominio familiar donde los que vivían antes ahí ya pasan a ser copropietarios de su vivienda, cada uno con su familia y con las condiciones autónomas, digamos, pero manteniendo esta interdependencia y apoyo familiar. En imágenes más concretas, así es como se han ido consolidando muchos sectores en donde la primera vivienda es de los papás, después se queda el hijo con su familia, la otra hija con su familia,
esto se demuele, se traza un nuevo condominio que se construye con recursos del Ministerio de Vivienda y después se ejecuta y con todos los estándares actuales, digamos, en términos de formalización de copropiedad inmobiliaria, con el envolvente térmico de alto estándar que entrega el Ministerio, ventanas de termopanel, son 63 metros cuadrados, con 3 dormitorios, baño, cocina, estar comedor y logia. Entonces todo esto en este contexto de sectores informales y muchas veces con viviendas precarias. Así se entregan como en obra gruesa habitable, pero con un buen estándar interior, y las familias después van haciéndose parte del proyecto y lo van terminando, lo van pintando, amoblando, habitando. Y bueno, esto se contrapone a los proyectos de vivienda social tradicional que tienen los problemas de acceso a los servicios, de lejanía al trabajo, pérdida de redes de apoyo, y van consumiendo nuevo suelo urbano de las ciudades grandes. Acá no, pues acá el acceso a las oportunidades de la ciudad se mantiene porque son sectores ya más consolidados, se consolida el apoyo a las redes familiares y vecinal, si se van regenerando sectores urbanos deteriorados sin consumir nuevo suelo urbano. Acá tenemos a mano izquierda la vivienda social tradicional, tomar el ejemplo de Santiago, que es donde es más crítico el tema de la localización y las distancias al trabajo. Como la mano izquierda es lo que se ha construido en el DC49 los primeros 20 años, y después a mano derecha las oportunidades que son las operaciones sitio de los años 70, que hoy día son pericentro de la ciudad, bien ubicados, bien conectados, con buenos servicios, y son sectores que se fueron ocupando de esta manera y hoy día se encuentran consolidados ya de esta otra, digamos. Y ahí está la oportunidad, aquí como decía, hay gran parte del déficit habitacional que vive como en estas condiciones, y está la oportunidad, hay un subsidio del Ministerio para poder financiar esto. La familia, en el caso que operamos nosotros, aporta el terreno, que es donde viven, aporta un ahorro, y el Ministerio da un subsidio muy completo, porque da el subsidio para poder arrendar y salir durante la obra, da un subsidio para poder gestionar el terreno y da un subsidio para poder construir. En el caso de Santiago, que es donde hemos abordado más nosotros, sabemos que en otras comunas que son también con alta densidad urbana también ocurre, hay más de 200.000 terrenos, son como el 9% de la superficie de la ciudad, y tienen un potencial, por ejemplo, si el 20% de esos terrenos quisiera transformar en este tipo de soluciones, habría más de 120.000 viviendas que ejecutar por este tipo de programa. Acá, por ejemplo, está en la cuadra que hemos intervenido más intensamente, son 5 lotes, de los cuales 3 ya tienen vivienda, que solo es la primera, la tercera y la cuarta, con estos subsidios del Ministerio, con lo que una cuadra que está con construcción muy precaria y con varios núcleos, hoy día ya tiene buenas condiciones y en una mayor densidad. Este subsidio nació a fines de Bachelet 2 con el DC49, después lo tomó el ministro Monkever cuando ya se levantaron los primeros terrenos y hubo harto apoyo, hubieron varios cambios normativos que posibilitaron una ejecución mucho mejor. También el ministro que le siguió, hubo harta también convocatoria para que esto se quiera, y bueno, ya este gobierno lo ha tomado muy muy fuerte en términos de apoyarlo, tanto el ministro como su equipo. Entonces es un programa que tiene sus complejidades, pero que tiene un apoyo bien transversal, y en el fondo porque el fruto también es muy bonito, se consolida las redes familiares, los sectores, la ciudad, etcétera. Uno de los temas como importantes que dificultan esto es el de los deslindes, muchas veces por el origen informal de los territorios. Acá, por ejemplo, un ejemplo de este terreno que en el plano dice que tiene 9,5 por 18 metros, en la realidad tiene 9 por 18, es un poquito más chico, y claro, y uno dice ¿por qué? Y si uno mira la cuadra completa, tiene en teoría, el que hizo el plano dijo el terreno de la esquina tenía 19 metros y después vienen solo de 9,5 y después vienen 19 metros, pero como se instaló la gente fue distinto. El terreno de la esquina tiene 21, después los otros tienen 8, 8,9, 9, y finalmente el de la otra esquina tiene más. Entonces,
Claro, fue poco preciso a lo mejor el levantamiento y uno dice, bueno, ¿y qué hago? Entonces, le quito 2 metros al primero y corro toda la cuadra, cuando ya está todo consolidado, no es tan simple. Y decimos, bueno, hay un proceso para regularizar deslinde, que es que pedir la comparecencia de los vecinos. Ahora, ¿qué pasa? En muchos casos, como esto se entregó hace 50 años, si los propietarios están vivos, muchos tienen demencia senil u otro tipo de dificultades que no permiten que firmen, y otras veces también ya fallecieron y la familia siguió viviendo ahí sin hacer la posición efectiva. Entonces no es llegar y pedir una firma, porque no hay quien firme, digamos. Entonces esta familia que tiene este terreno, que tiene un derecho de propiedad, hoy día no lo puede ejercer porque si uno va a la dirección de obras con un terreno que es discordante, el proyecto no se aprueba. Entonces, eso nos pasa que tenemos muchos casos, hoy día como el 25% de los casos que estamos trabajando, que los deslindes no son concordantes, por lo tanto no podemos presentar un proyecto y no podemos ganarnos los subsidios. Acá, bueno, están... no sé si hay... Aquí uno de los casos que les quería mostrar es el de la señora Eva. Bueno, el audio parece que no salió, pero en el fondo ella tiene un problema en un terreno que es 50 centímetros más corto de lo que sale en los planos. El edificio igual cabe, pero en el fondo ella no puede ejecutar su proyecto porque tenemos esta discordancia y hoy día, bueno, como ustedes saben bien, las direcciones de obra está muy estricta en de que todo tiene que calzar, todo tiene que cuadrar, cada procedimiento se tiene que hacer. Entonces ocurre ese tipo de problemas. Sabemos que el tema de la propiedad es delicado, pero también el derecho de propiedad de las mismas personas que ya tienen su terreno está complicado, y en el caso de esta señora que tiene un terreno no puede acceder a tener este proyecto para poder vivir con su familia en el estándar que merece y que el Ministerio dispone. Y en eso es muy bueno lo que se señala en el artículo 28 de la ley, que abre un camino de solución a un problema que no tenía salida, sí, de este proyecto. Porque en el fondo, hasta ahora a esta señora teníamos que decirle, no podemos hacer nada, si su vecino no está vivo o no tiene la disposición a firmar, no podemos arreglarlo, no podemos postularla. Y hoy día este proyecto abre un camino, y eso es algo muy bueno para terrenos, como yo les comentaba, originados por asentamiento en general informal y que posteriormente se regularizaron con poca prolijidad. El plano no refleja exactamente cómo se está habitando. En eso, dentro de lo positivo que se genere de que se aborde este tema, si uno ve aspectos que se pueden mejorar, uno es la condición de entrada para acogerse al artículo que dice que se ejecuten, que formen parte del plan de emergencia habitacional, que es de toda lógica, pero cuando uno va a la dirección de obra a pedir esto, te dicen, bueno, ¿cómo sé yo que este terreno que tú me estás presentando para rectificar los deslindes es para el plan de emergencia habitacional? Porque claro, un proyecto de plan de emergencia habitacional existe cuando hay deslindes claros, cuando hay un proyecto aprobado y cuando ahí se gana el subsidio. Entonces ahí recién uno puede decir, tengo un proyecto del plan de emergencia habitacional. Pero aquí estamos regularizando un terreno para potencialmente lograr entrar dentro del plan de emergencia. Entonces ahí, bueno, se nos ocurría, por ejemplo, que quien gestiona el proyecto, que sea alguien inscrito en el ministerio o alguna entidad pública también, dejarla toda alternativa, que pueda declarar que esta gestión es para poder habilitar un terreno para el plan de emergencia habitacional. Ese es uno de los temas. Otro que este es un artículo que comprende tanto el tema de los deslindes como el de la regularización de la pequeña propiedad raíz, y tiene como aspectos de los dos. Entonces, por ejemplo, está la alternativa A, que es que los deslindes no coincidan, que es el problema que nosotros planteamos, y en el fondo que ahí se pueda solicitar, que se ocupa solo para solicitar deslindes, porque ¿qué es lo que pasa? Que acá dicen, se tienen que cumplir 3 condiciones: que los deslindes no coincidan, que la posesión del inmueble lleve al menos 5 años y que no exista juicio pendiente. Y en el fondo, nosotros creemos que para los deslindes tiene que estar el problema de los deslindes y bueno, y que no exista juicio pendiente, obviamente, pero lo de la posesión del inmueble por 5 años a lo mejor ya tiene que ver con el otro problema, que es de la regularización de la pequeña propiedad raíz. Entonces a lo mejor eso se puede afinar mejor para pedir la posesión del inmueble por 5 años y que no haya juicio para la pequeña propiedad raíz,
y que los deslindes no coincidan y que no haya juicio para los deslindes, y no las 3 condiciones para los 2. Después, también está todo este problema que todos sabemos que vivimos, que es el de la permisología. Entonces, en ese sentido, es importante acotar la cantidad de entidades públicas involucradas. Yo creo que siempre es bueno que haya alguna, porque aquí estamos hablando de deslinde, hay que supervisar, hay que estar seguro de que lo que se está haciendo está bien, pero es importante, por ejemplo, a lo mejor que se pueda desarrollar un proyecto, el interesado, digamos, ya sea la misma persona, el gestor o lo que sea, y que pida una avisación a o el Serviu o la Seremi, que la obtenga y él mismo tome el proyecto ya avisado y lo pueda incorporar en bienes nacionales, porque en el fondo si hacemos que esto uno se lo pida a la Seremi o al Serviu, que tiene una carga de trabajo tremenda para poder hacer 2 viviendas, es difícil que fluya. Entonces, en el fondo, acotar bien la permisología, sí asegurándose de que haya una entidad del Estado, que en el fondo sabemos que se resguardan bastante, que pueda cerciorarse que el proyecto esté bien, que no haya un problema de perjudicar a otro. Y lo otro, el límite de avalúo fiscal de las 1000 UTM, que también se plantea para todos. En este caso, bueno, nosotros evaluamos nuestros proyectos en general. Estamos dentro de ese rango, pero son terrenos urbanos y a veces cuando son un poco más grandes pueden llegar a ese rango. Entonces creemos que ese límite sería más funcional a la regularización de la pequeña propiedad raíz, y el tema de los deslindes, no ponerle este límite en términos de monto, sino que poner como límite o como condición que sea para ejecutar un proyecto con financiamiento del MIMBU o del Plan de Emergencia Habitacional. Eso sería como nuestra idea, y bueno, y agradezco mucho este espacio y la iniciativa de poder hacerse cargo de este problema que a nosotros nos tiene muy complicados, porque hay muchas personas que no podemos atender y que podrían optar a subsidios del MIMBU, que hoy día están entregando viviendas bien espectaculares, si esto se pudiera resolver. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Sí, yo quiero agregar que efectivamente conocimos el trabajo que están realizando en el marco de las visitas que hicimos dentro del marco, a su vez, del plan de emergencia habitacional. Estuvimos recorriendo distintas comunas y conocimos en la comuna de Peñalolén, justamente en la zona de La Hermida, cómo se estaban haciendo estos pequeños condominios familiares. Y bueno, vimos algunos de estos proyectos con casas, efectivamente, con proyectos muy, muy avanzados, que realmente uno dice, bueno, deberían haber cientos o miles de estos, y creo que en total se han hecho hasta ahora, no sé por el lado del Ministerio de Vivienda, pero son muy pocos hasta ahora. Nosotros hemos entregado 37, estamos haciendo el número 45, y yo creo que bueno, por otros lados deben haber 50 más. Perfecto, pero todavía es un número pequeño, claro, para lo... En Santiago, pero en las otras regiones, tomando todo, deben ser 50 proyectos en total. Sí, de todas maneras, Perdón, hablemos después. De todas maneras, sean 50, sean 100 o 200, es poco para el potencial que tiene un proyecto de este tipo, porque en realidad permite resolver, yo no sé si se captó bien, pero dentro del plan de emergencia habitacional la idea es que donde vive una persona, normalmente de edad o matrimonio, permite que puedan también, por la vida de este condominio, pequeño condominio vertical, vivir 2 o 3 familias que son sus hijos, etcétera. Pero nos topamos ahí efectivamente en la práctica, recorriendo y conversando con la gente, con que decían, mire, está todo bien, pero no podemos terminar de regularizar esto porque hay un 20 centímetros, 30 centímetros, y todos sabemos que los DOM en ese caso no aprueban. Entonces se llega a una situación que es bastante absurda, que hay un proyecto que es muy interesante, y ahí lo conversamos con el Ministerio de Vivienda, y por eso están hoy día acá también invitados, porque se incluyó esto en el proyecto que estamos revisando. Está incluido entonces este tema de los deslindes y cómo facilitar efectivamente que esto se pueda resolver. Yo creo que de todas maneras hay al menos 4 propuestas interesantes acá que podrían ayudar. Habría que ver qué es lo que nos dicen desde Vivienda, y si también tienen alguna reflexión desde Bienes Nacionales que permita acoger o tomar alguna de estas propuestas en aras de mejorar el proyecto. Quiero, no sé si aprovechar el tiempo, nos queda algo de tiempo todavía, ofrecerle a la ministra, iban a hablar también ustedes sobre el proyecto de ley, entonces tal vez podemos aprovechar ahora, o si es que hay algo que quisieran también aportarnos para después poder
tener unos minutos en que alcancemos a intercambiar y también conocer de parte de Vivienda cómo recogen estas propuestas que se han hecho recién. Sí, presidente, yo me tengo que retirar en unos minutitos, pero lo que hemos revisado, lo que nos compete a nosotros de estas modificaciones planteadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en general, desde bienes nacionales las vemos favorablemente en el sentido de que las limitaciones que teníamos para regularizar en contextos de emergencia con la recepción definitiva de las obras de urbanización, evidentemente esto, poner el presente de la recepción provisoria nos permite evidentemente avanzar. Y en ese sentido lo vemos como un tema de coordinación también positivo. Otro aspecto positivo tiene que ver con que digamos la posibilidad de enajenar queda limitada a tener, digamos, el levantamiento, digamos, del alzamiento una vez que esté la recepción definitiva de las obras de urbanización. Y esto, si bien hemos revisado que han habido algunos cuestionamientos en este punto, nos parece que es razonable, porque efectivamente las obras de urbanización no son cortas, se demoran años, y en ese sentido creemos que eso también da garantías de que efectivamente ocurran y se realicen. Y en ese sentido vemos que la modificación no solo nos permitiría avanzar de una mejor manera en la regularización de emergencia, sino también dar garantía jurídica y en este caso de los emplazamientos urbanísticos, de que estos proyectos efectivamente cumplan con las dos coherencias, en el fondo, no solo con la regularización del título de dominio, sino también con la regularización de los emplazamientos que le corresponden al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Hay algunos nudos críticos que nuestro equipo ha estado estudiando y que eso más bien nos gustaría, porque no conocemos las propuestas que esta comisión ha ido levantando, digamos, en el curso de esta discusión. Entonces, nos parecería bueno, a la luz de esas propuestas, también compartirles algunos de los nudos críticos que desde Bienes Nacionales hemos visto. Quizás algunas de esas propuestas ya los contemplan. Entiendo que en materia de deslinde especialmente. Entonces, para nosotros sería muy útil también para poder aportar en esta comisión, tener a la vista, digamos, esas propuestas, no sé, por su intermedio presidente solicitárselas, y en algún boletín o algún informe, me imagino que están de esta comisión, para que nosotros también podamos hacer llegar, para desde Bienes Nacionales hacerles llegar también qué es lo que hemos analizado del proyecto en cuanto a los nudos críticos, que en ningún caso son flancos, sino más bien son materias en las que creemos que hay que avanzar en algunas precisiones. Gracias, ministra. Sí, estamos viendo, por el momento hemos estado solamente escuchando, conocimos el proyecto y hemos estado escuchando, y vamos a seguir haciéndolo eso todavía en un par de sesiones más, y a partir de ahí se van a levantar propuestas. Es posible que surja, como hemos hecho en otros proyectos, algún equipo de trabajo con Ministerio de Vivienda y asesores, si es que a usted, al Ejecutivo, le parece bien, por el lado nuestro, que puedan ustedes participar, depende ya de decisiones que toman ustedes. Pero por el lado de la comisión puede ser muy bueno que estén ahí, porque es ahí en ese espacio donde se han ido normalmente definiendo algunos aspectos para complementar y mejorar los proyectos. Así que le agradezco mucho la visión y vamos a mantenerla informada, por supuesto, respecto del proyecto. Sí. Diputada, usted me había pedido la palabra, ¿no? Sí. Gracias, presidente. Sí, bueno, me parece una solución bastante interesante, efectivamente, para familias que sabemos que comparten un terreno, pero tengo una pequeña duda, porque en el caso de que, por ejemplo, los dueños del terreno estén vivos y estén compartiendo con sus familiares, cada uno puede recibir un subsidio de vivienda, ¿cierto? Y por lo tanto con eso se construye. Pero ¿qué pasa en los casos en que el dueño de la propiedad falleció y por lo tanto los hijos pasan a ser herederos de una propiedad y quedan inhabilitados muchas veces en el sistema de vivienda? Entonces, ¿pueden optar siendo que heredaron? Porque parece ilógico que a veces en una familia donde hay 5 hijos se divide una propiedad en 5 que no alcanza si se vende para que ellos puedan
comprar otra, si no se vende tienen que subdividir, pero para todos los efectos del sistema de vivienda hasta ahora aparecen como inhábiles. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Oh, por su intermedio, presidente, por cierto. Muy bien, muchas gracias, diputada. No sé si tú querías decir algo también después. Llamo a la ministra y después tenemos la palabra. No, brevemente. Primero agradecer la invitación a esta citación. Cuenten también para próximas citaciones para poder complementar otros aspectos también o tratar alguna materia en particular que sea de interés de esta comisión. Y acogemos también si el Ejecutivo lo tiene bien también, de poder trabajar de la forma que usted mencionaba, presidente, de sumarnos al trabajo con vivienda y urbanismo con algunos de nuestros equipos técnicos. Así que acogemos eso, quedamos al tanto y de aportar para más en el proyecto. Así que muchas gracias también por la exposición que pudimos, por el trabajo que están realizando por el plan de emergencia. Me pido autorización. Muchas gracias, para ministra poder Marcela. retirar. Gracias, estés muy bien. ¿Tú querías agregar algo? Sí, yo iba a contestar la pregunta más que nada. Es que en el caso de los proyectos de microrradicación, quienes son propietarios de un terreno y quieren aplicar un subsidio en su mismo terreno, pueden hacerlo. No hay impedimento normativo. Entonces, si aparecen como inhábiles por tener ese terreno, sí se puede aplicar. En el caso de estos proyectos, que microrradicación contempla pequeños condominios, construcción en sitio propio y densificación predial, que son 3 tipos de subsidios que existen. Es que no me quedó muy clara la explicación. O sea, dejan de ser inhábiles en el sistema del MIMBU y pueden optar, por ejemplo, incluso yo tenía unos vecinos que efectivamente habían heredado, finalmente vendieron porque no tenían esta información y ahora andan de allegados en distintos lados porque aparecían y cada vez que fueron a postular a un subsidio le decían no porque ustedes son herederos de una propiedad. Entonces esa parte me genera confusión porque parece que o hay una mala orientación de parte de los funcionarios del Serviu cuando la gente va a preguntar, o es una ley muy desconocida, o qué es. Ya, es que para aplicar un subsidio en su mismo terreno sí pueden hacerlo, porque ellos van a aparecer como propietarios de un terreno que es el mismo al cual van a aplicar el subsidio. Entonces sí pueden hacerlo, y puede que efectivamente haya una orientación no muy correcta por parte de los funcionarios, porque es algo que hemos tratado de escalar y todo, que hemos impulsado bastantes entidades patrocinantes y Serviu y Ceremi de otras regiones a que ojalá lo puedan hacer, para no ser lo único, pero claro, todavía hay como una normativa que es más o menos desconocida. Pero sí, efectivamente, si alguien quiere aplicar, aparece como propietario de un terreno y quiere aplicar un subsidio ahí mismo, sí puede hacerlo, ¿no? Gracias. Diputada Nullado. Presidente, yo debo resuelve la situación familiar de las personas que no se tienen que ir del lugar y que pueden seguir compartiendo en ese mismo lugar. La mayoría de las personas que ya postularon, por la edad se nota que son adultas y adultos mayores y tienen a sus hijos, y sus hijos perfectamente pueden estar en el piso 2 o en el piso 3, pero ellos están juntos, están cerca, entonces es una manera de generar comunidad familiar, generar un trabajo articulado, y si el señor ministro Carlos Montes se ha comprometido, los felicito, y también convocaría al equipo a que se pueda sumar a hacerlo y difundirlo, porque por lo menos yo el lugar que ¿de nuevo todo? Felicitar al señor ministro Montes y al equipo, que ojalá exista este compromiso de difundirlo en la seremía, porque nos encontramos con espacios chicos y uno escucha a las madres, al padre, dicen yo quiero quedarme cerca de mi hijo, y un proyecto de este tipo que sería bueno conocerlo. Al menos yo en mi provincia, distrito y región no conozco esta experiencia, por eso le estaba diciendo a la diputada Danisa, vamos a tener que llevarlos para Osorno, para la región, parece. Gracias. Gracias, diputada Nullado. Sí. ¿Tienen o lo que enviaron o la minuta? Una minuta, que se las podemos. ¿Quiere hablar? ¿Puedo decir algo? Hay varios que quieren decir algo. Vamos a tener, todos los que queramos decir algo vamos a hablar en 1 minuto, porque
se nos va a acabar el tiempo. No, decirles que como comentaba Nicolás, nosotros hacemos bastante extensión de esto. Han venido del municipio de Osorno, han venido de Puerto Montt, han venido de la Araucanía, de muchos lados, y nosotros les vamos compartiendo esta experiencia para que se lleven. De hecho, a veces nos escriben haciéndonos preguntas. Bueno, nosotros tenemos un Instagram que se llama Consolida _ tu vivienda en tu barrio. Entonces por ahí igual nos pueden contactar y nosotros no nos vamos a expandir y vamos a hacer la empresa nacional de Chile a hacer esto. Creemos que este es un trabajo que hay que hacer personalizado y de a poco, pero sí hay personas interesadas en conocer el programa y en que nosotros les compartamos la experiencia, que nos contacten y nosotros felices de recibirlo y poder difundir. Eso. Gracias, Gabriel. ¿Querías comentar algo? Sí, solamente unos minutos. Ratificar el compromiso del Ministerio con la diversificación de tipos de subsidios y de proyectos, en particular con los que están exponiendo Gabriel. Para nosotros la microdensificación es tan importante que la incluimos dentro de ese proyecto de ley. Y la verdad es que a nosotros compartimos con lo que expuso el director de la Fundación en torno a que justamente la potencialidad de este tipo de soluciones está hoy día permeada por limitaciones normativas, no solamente en lo que dice relación con deslinde, sino que también lo que dice relación, por ejemplo, con temas reglamentarios de norma urbanística, cuestión que también ha sido abordada por el Ministerio, una modificación del año 2020 y ahora una nueva modificación que se está instando contra el 629. Entonces, lo cierto es que esta ciencia de ir avanzando hace poco sí es parte del objetivo del Ministerio y de lo que nos ha instruido el ministro de Vivienda, don Carlos Montes. Eso nomás quería aclarar. Gracias, presidente. Vicente. Sí, para cerrar, yo solamente quiero, coincido con la diputada Nullado, esto es un aspecto del plan de emergencia habitacional que se conoce menos por algún motivo. Esto existe ya, o sea, porque da la impresión que estuviéramos ahora poniendo en marcha algo en realidad. Esto existe, esto forma parte del plan de emergencia habitacional. A mí, como dije, me tocó conocerlo y me parece que es un aspecto que vale la pena conocer, peraltar y llevar también a las regiones, efectivamente, porque es un proyecto, un tipo de desarrollo muy, muy interesante que mejora enormemente la calidad de vida, que permite mantener la estructura familiar ahí mismo, pero que saca la situación de allegados en que viven justamente esta familia. Por lo tanto, todo lo que podamos hacer, y por eso es que está incorporado efectivamente el tema de los deslindes, que es una de las dificultades que hay en el proyecto que estamos revisando. Así que esta puede ser una motivación para que avancemos con fuerza en ese proyecto. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.